Mateo capítulo 16. Revelando quién es Jesús y qué vino a hacer. Versículos 1 al 4. Vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle, y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Mas él respondiendo les dijo: Cuando anochece decís buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles, y por la mañana hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada sino la señal del profeta Jonás, y dejándolos se fue. Vinieron los fariseos y los saduceos. El hecho de que estas dos sectas trabajaran juntas mostró un gran temor entre los líderes religiosos, pues así dice el inicio del pasaje: vinieron los fariseos y los saduceos. Estos saduceos y fariseos eran unos enemigos de larga data, o sea, eran enemigos de hace mucho tiempo. Pero el hecho de que se juntaran en contra de Jesús lo que nos demuestra es que a Jesús lo consideraban estas sectas una amenaza muy seria. Y es que es un fenómeno extraordinario el encontrar que una combinación de estas dos sectas se hubiera hecho una realidad. Pues hay que tener en cuenta que estos defendían creencias y políticas que eran diametralmente opuestas y chocaban entre ellas, ya que los fariseos vivían de acuerdo con los puntos más pequeños de la ley oral y escrita, mientras los saduceos solo recibían las palabras escritas de las escrituras hebreas, o sea, me refiero a todo lo que se ha escrito, nada oral. Es por eso que los saduceos no se congregaban en sinagogas. Más los fariseos sí lo hacían, porque estos vivían de acuerdo también a la ley oral, y ahí era donde hacían o echaban mano de muchas tradiciones. Los fariseos es de destacar que creían en los ángeles y la resurrección. Los saduceos no creían en ángeles ni en resurrección. Los fariseos no eran un partido político, y estos fariseos estaban preparados para vivir bajo cualquier gobierno que los dejara practicar su religión. Estaban dispuestos a hacerlo bajo cualquier opresión gubernamental. En cambio, los saduceos eran aristócratas, gente de mucho dinero, que colaboraban con el gobierno romano para poder así mantener sus riquezas y poder. Entonces estos estaban muy atados a los romanos. En cambio, los fariseos, no importa si eran griegos o romanos, el imperio que los oprimía, ellos querían simplemente practicar su religión. Bueno, para terminar, algunas referencias de fariseos y saduceos, lo que podemos decir es que los fariseos siempre buscaron y anhelaron al Mesías, y los saduceos no. Ellos no esperaban ningún Mesías ni lo anhelaban. Más sin embargo, a pesar de todas estas diferencias, Jesús los unió. No podemos decir que en el buen sentido, pues se unieron en oposición a Jesús, pero bueno, finalmente se unieron. También dice: y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Acá podemos ver que Jesús ya había hecho muchas señales y esta gente seguía sin estar convencida. Ellos buscaban era una señal del cielo, una señal como tal, para comprobar, según ellos, que Jesús sí tenía el poder para hacer milagros. Y más que todo lo que le pedían era como que descendiera fuego del cielo y con esto acabar con los romanos, ¿no? Que descendiera fuego del cielo sobre la legión romana, podemos decirlo así. En pocas palabras, estos no estaban convencidos por los milagros en la tierra, decimos, entre comillas en la tierra, milagros que Jesús ya había hecho. Pues la tradición sostenía que hablamos de los fariseos, que una señal hecha en la tierra podía ser una falsificación de Satanás. Bueno, en cierta parte tenían razón, pero ellos suponían que las señales del cielo, o sea, viniendo del cielo, eran señales de Dios. Pero recordemos que lo que querían era que el Señor hiciera descender fuego sobre la legión romana. También dice: hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. Jesús condena la hipocresía de estos aquí en esta línea, pues estos se sentían seguros de poder predecir cosas como el clima, ¿no? En fin, el tiempo, digamos el estado del tiempo,
con las señales que veían a su alrededor, pero de lo que estaban ciegos era de las señales que mostraban las credenciales mesiánicas de Jesús, y eso estaba justo delante de sus ojos. Aparte que Jesús no fue el único que notó la hipocresía de su época, pues los judíos en tiempos de Jesús tenían un proverbio que decía que si todos los hipócritas del mundo fueran divididos en 10 partes, pues Jerusalén contendría 9 de las 10 partes. Así que fíjense en cuál o tal era la hipocresía de los habitantes de Jerusalén. Más las señales de los tiempos no podéis, les dice el Señor. Jesús, pues, lo que le está diciendo a los líderes religiosos de su tiempo es que ellos no veían las señales de su primera venida. Tengamos en cuenta que había profecías, circunstancias y podemos decir evidencias que debían haberles dejado claro a estos personajes como señales del tiempo que el Mesías ya había llegado. Bueno, también es de destacar que muchas personas hoy en día están igual de ciegas a las señales de los tiempos con respecto, podemos decir, a la segunda venida de Jesús. La generación mala y adúltera demanda señales, dice el Señor. Bueno, esta declaración de Jesús nos recuerda que las señales por sí solas nunca van a convertir a nadie, pues es muy fácil depositar demasiada confianza en señales y maravillas como herramientas para llevar a la gente a la fe en Jesús, pero no, solamente las señales no van a hacer que la gente se convierta. También dice, pero señal no les será dada sino la señal del profeta Jonás. Jesús promete una señal que sí tendría poder para traer a la gente a la fe, digámoslo, enganchando con el pasaje anterior esta línea. Y esta señal era su resurrección. Él está prometiendo esta señal que va a traer a todos a la fe, su resurrección, aunque él había mencionado previamente la señal del profeta Jonás. Y esto lo hacía porque la explicaba como la resurrección venidera. Versículos 5 al 12. Llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan, y Jesús les dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos pensaban dentro de sí diciendo, esto dice porque no trajimos pan. Y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿No entendéis aún ni os acordáis de los 5 panes entre 5,000 hombres y cuántas cestas recogisteis? ¿Ni de los 7 panes entre 4,000 y cuántas canastas recogisteis? ¿Cómo es que no entendisteis que no fue por el pan que os dije que os guardaseis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Inicia diciendo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y los saduceos. Bueno, después del conflicto que había ocurrido con los líderes religiosos, Jesús lo que hace es advertir a sus discípulos usando la metáfora de la levadura. Recordemos que la levadura se usa constantemente como una imagen del pecado y al tiempo de la corrupción. También dice, esto dice porque no trajimos pan, o sea, aludiendo a las palabras de los discípulos. Bueno, lo que podemos decir es que esta es una preocupación extraña por parte de sus discípulos, pues Jesús ya había alimentado a 2 multitudes, sobrepasando las 5,000 y las 4,000 personas, recordémoslo. En el sermón anterior lo explicamos. Y los discípulos lo que no entendían era que Jesús usó a la levadura, en este caso, como una metáfora. Dice, entonces entendiendo que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos, aquí Jesús resalta la importancia de estar en guardia contra las falsas enseñanzas, especialmente en ese servicio de la hipocresía religiosa a la que llevaba la doctrina de los fariseos y de los saduceos. También Jesús increpó a sus discípulos en este pasaje, en primer lugar por su ignorancia, porque estos no entendían que él estaba usando cosas materiales como la levadura para ilustrar cosas espirituales, como eran las enseñanzas y prácticas peligrosas de los fariseos y saduceos. También Jesús increpa a sus discípulos por su incredulidad,
Entonces, en primer lugar por su ignorancia, en segundo lugar por su incredulidad. Porque estos estaban demasiado preocupados por el suministro del pan, me refiero a los discípulos, cuando ya habían visto a Jesús milagrosamente proveer el pan en varias ocasiones anteriores al pueblo. Y también Jesús increpó a sus discípulos por su olvido. Entonces, en primer lugar por su ignorancia los increpó, en segundo lugar por su incredulidad y en tercer lugar los increpó por su olvido, porque estos parecían olvidar lo que Jesús había hecho antes con respecto a proveer el pan. Están siendo increpados por ignorantes, por incrédulos y por olvidadizos. Muy bien. En el versículo 13 dice: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Acá Jesús se retiró nuevamente de la región de Galilea, principalmente judía, y se va a un lugar más poblado por los gentiles. Esto probablemente fue un retiro que hizo Jesús porque las multitudes insistían mucho, y me refiero al retiro de la comunidad judía. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Jesús no hace esta pregunta porque él sabía quién era él, o porque tuviera una dependencia desafortunada de la opinión de los demás, sino que hace esta pregunta como una introducción a una pregunta más importante que veremos a continuación en los versículos 14 al 16. Ellos dijeron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías, o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Algunos pensaban aquí que Jesús era un heraldo de arrepentimiento a nivel nacional, como lo fue Juan el Bautista, y otros pensaban que era un famoso obrador de milagros, como Elías. También incluso algunos llegaron a pensar que Jesús era un poderoso predicador que hablaba la palabra de Dios, como Jeremías y los profetas. Entonces el Señor les dice: ¿quién decís que soy yo? Bueno, estaba bien para los discípulos saber lo que otros pensaban de Jesús, pero Jesús les tenía que preguntar a ellos como individuos, particularmente lo que ellos creían acerca de él. Esa es la pregunta que se hace hoy en día ante todo a los que se escuchan a Jesús, o sea, a nosotros. Es la pregunta que debemos hacer y nos deben hacer. ¿Quién decís que soy yo? Y somos nosotros y no Él, me refiero a Jesús, quienes somos juzgados por nuestra respuesta. Depende de nuestra respuesta, nosotros seremos juzgados. ¿Quiénes diríamos que es Él? De hecho, nosotros respondemos a esta pregunta todos los días, pero con nuestra actitud, o sea, por lo que creemos y hacemos. Respondemos: si el Señor nos preguntara en este momento, ¿quién decís que soy yo?, nosotros debemos responder al día de hoy, pero con nuestra actitud y con nuestra creencia, o sea, con lo que creemos y con lo que hacemos. Si realmente creemos que Jesús es quien dice ser, indudablemente eso afectará la forma en que nosotros vivimos, quiero decir, en la que pensamos y en la que actuamos. Le responde Pedro: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Bueno, aquí suponemos que el entendimiento finalmente había llegado a Pedro y a los otros discípulos, porque en principio estos fueron atraídos a Jesús por ser un rabí inusual, un rabí que resaltaba mucho, y así fue como se comprometieron con él como discípulos y como estudiantes de él. Esta era una práctica de aquella época. Sin embargo, con el tiempo, el mismo Pedro y presumiblemente otros de los discípulos en este punto entendieron que Jesús era de hecho no solo el Mesías, o sea, el Cristo, sino también el Hijo del Dios viviente. Versículos 17 al 20. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos.
Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Dice, no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Muy a menudo esperamos que Dios hable o nos hable de una manera antinatural o un tanto extraña. Pero aquí Dios habla a través de Pedro tan simplemente o tan naturalmente que ni siquiera el mismo Pedro se da cuenta de que es el Padre que está en los cielos quien le reveló estas palabras y por eso las habló. Entonces Jesús le responde, yo también te digo que tú eres Pedro. Esto no es solo el reconocimiento del nombre romano de Pedro por parte de Jesús, sino que también es una promesa de la obra que Dios había hecho e iba a hacer en Pedro. Recordamos que el nombre de Pedro significa roca. ¿Qué más podemos decir? Que el Señor ya estaba, el Padre ya estaba transformando el carácter de Pedro de algo naturalmente extremo, como era la personalidad de Pedro que conocemos, en algo más bien sólido y confiable. También dice, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Aquí las palabras esta roca han sido fuente de mucha controversia a través de los tiempos. Pero lo cierto es que es mejor ver estas palabras como que Jesús se refiere a sí mismo. Es mejor verlas así o como las palabras que se refieren a la confesión de Pedro, pero acerca de quién es Jesús en este momento. O también se las puede ver como las palabras refiriéndose a la confesión de Pedro, pero acerca de quién es Jesús. Pedro, por su propio testimonio, no se veía a sí mismo como la roca en la que se edificaría la iglesia, porque él mismo lo dice y él mismo lo testifica. Él escribió que nosotros somos rocas vivientes, pero Jesús es la piedra del ángulo. Así que podríamos decir que Pedro fue, entre comillas, el primer creyente, o la primera roca entre muchas rocas que iban a venir. De hecho, Pedro menciona esto en su carta, en primera de Pedro, capítulo 2, versículo 4 al 5, cuando él dice, acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Dice, edificaré mi iglesia. Este es el primer uso de esta palabra, de la palabra iglesia en el Nuevo Testamento, o podemos decir de la Biblia en este caso. Pero se usa la palabra griega antigua eclesia. Y esto demuestra que Jesús estaba al tiempo anticipando o profetizando lo que vendría por medio de estos discípulos apóstoles. Y aquellos también que creerían en su mensaje, pues que Él es el Hijo del Dios viviente. Acerca de la palabra eclesia podemos decir que esta antigua palabra griega, eclesia, no era principalmente una palabra religiosa en este caso, o sea, no era religiosa esa palabra para nada, solo significaba grupo o grupo llamado. Se refiere eclesia a grupo o más bien un grupo llamado, y algunos dicen que podría referirse a grupo llamado afuera. Con esta declaración de Jesús, él reclama la propiedad sobre la iglesia, pues dice, mi iglesia. Ya sabemos que la iglesia le pertenece a Jesús. Dice, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Aquí el Señor también ofrece una promesa, y es que las fuerzas de la muerte y de la oscuridad no prevalecerán contra la iglesia ni la conquistarán. Esta es una promesa de gran valor, podemos ver, en tiempos difíciles o desalentadores para toda la iglesia. Cuando dice las puertas del infierno, esto quiere decir las maquinaciones y poderes del mundo invisible, pues en los tiempos antiguos las puertas de las ciudades fortificadas se usaban para mantener concilios allí. Concilios podemos referirnos a los ancianos que hacían juicio y tomaban decisiones ahí. La expresión de nuestro Señor aquí significa que ni las conspiraciones, ni estratagemas, ni la fuerza de Satanás, ni siquiera sus ángeles, prevalecerán tanto contra la iglesia como para destruir las verdades sagradas. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, también dice. Esta idea de siempre, de Pedro sosteniendo las llaves del reino de los cielos,
pues a través de los tiempos ha capturado la imaginación de muchos cristianos, podemos decir a través de los siglos. Pues en la representación artística aquí Pedro casi siempre es demostrado con las llaves, me refiero a las pinturas donde se lo representa. Y es que algunas personas piensan que también significaba que Pedro fue el primer papa y que de ahí vendrían sus supuestos sucesores, quienes tienen las llaves que se le dieron primeramente a Pedro. De hecho, la insignia papal de la Iglesia Católica Romana está compuesta por 2 llaves que están cruzadas juntas. Eso lo hemos visto en muchos retratos, en obras artísticas. No hay duda de que Pedro sí tenía un lugar especial entre los discípulos y que tenía pues algunos privilegios. Sin embargo, al respecto de lo que estamos hablando, no hay ningún argumento bíblico de que se haya traspasado este privilegio y la autoridad de Pedro a alguien más. Estos solo son maquinaciones del enemigo. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Acá debemos entender esto como que Jesús, o más bien como Jesús dando el permiso y la autoridad a los apóstoles para establecer las reglas para la iglesia primitiva. Atando y desatando, dice. Estos eran términos administrativos en la vida judía cotidiana, pues el desatar era permitir y el atar era prohibir. El desatar era liberar de la ley y el atar era someter bajo la ley. En su sentido regular, cualquier judío reconocería que atar y desatar era permitir y prohibir. Dice, mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que Jesús era el Cristo. Bueno, a Jesús le agrada que sus discípulos habían llegado a saber quién era Él de verdad, pero lo que quería era que su identidad todavía no fuera conocida popularmente, sino hasta que llegara el tiempo apropiado. Pues los discípulos, ¿qué podemos decir? Que según este pasaje, antes de poder predicar que Jesús era el Mesías, lo que tenían que hacer era aprender lo que esto significaba, que Jesús fuera el Mesías. Versículo 21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes, de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Pues esto debió haber sorprendido a los discípulos, definitivamente, ya que después de entender completamente que Jesús era el Mesías, la última cosa que podían esperar estos era que el Mesías fuera a padecer mucho y ser muerto. Pero la verdad aquí es que el sufrimiento y la muerte de Jesús era necesario por 2 grandes hechos. Uno era el pecado del hombre y otro era el amor de Dios. Hablamos de muerte y resurrección, pues si bien su muerte fue el más grande ejemplo del pecado del hombre contra Dios, pues la resurrección fue la expresión suprema del amor de Dios ante el hombre. Versículos 22 al 23. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él volviéndose dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Dice, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. En este momento Pedro tiene la audacia de reconvenirle al Señor estas palabras, y lo hizo en privado, pues lo tomó aparte, dice, y también tuvo la confianza suficiente como para decirle a Jesús que estaba equivocado, al decirle que él iba a ir a Jerusalén para ser eliminado, matado, crucificado ahí, lo cual nos lleva a inferir que si Pedro fue lo suficientemente valiente como para reconvenirlo a Jesús, pues lo que pensaba era que también estas palabras se las había dicho el Padre y que él las había reproducido y que él estaba en lo correcto, al punto de decirle a Jesús que él estaba equivocado en este punto. Pero donde toda esta afirmación de Pedro se derrumba es en la parte en que Pedro pensó tener mucha confianza en su habilidad para escuchar a Dios, al Padre. Pues si observamos bien, lo que dijo Pedro no se alineó con las Escrituras. Quítate delante de mí, Satanás. Esta fue una reprendida muy fuerte y completamente apropiada por parte de Jesús para Pedro, pues aunque un momento antes Pedro había hablado como mensajero de Dios, luego habló como mensajero de Satanás. Jesús sabía que
que aquí había un propósito satánico, y era el de desanimarlo de su ministerio de la cruz, y el Señor no permitiría que este propósito pues tuviera éxito. Podemos estar seguros de que Pedro no sabía que hablaba por Satanás, al igual que unos momentos antes, pues él tampoco sabía que hablaba por parte de Dios. Y esto lo que nos deja ver es que a menudo es mucho más fácil ser una herramienta de Dios o del diablo de lo que pensamos. Si nos descuidamos en cualquier momento, sí, podemos ser una herramienta del diablo. Aunque el Señor también nos puede hablar a través de nosotros, pero pues eso está en nosotros, depende de nosotros. El escritor de esta época, Origen, sugirió que Jesús le estaba diciendo a Pedro algo como: Pedro, tu lugar está detrás de mí, no enfrente de mí. Es tu lugar seguirme de la manera que yo escoja, no tratar de guiarme en la manera en que te gustaría que yo vaya. También dice: no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Jesús se expone cómo Pedro llega a tener esta manera satánica de pensar. Él no toma una decisión liberada de negar a Dios y abrazar a Satanás. Simplemente deja poner su pensamiento en las cosas de los hombres en vez de las cosas de Dios. Eso fue lo que pasó con Pedro. Y Satanás se aprovecha de ello. Como decíamos hace un momento, Pedro está tratando de decirle al Señor que está delante de él, y el Señor lo que le dice es que él debe estar detrás de él, o sea, seguirlo y no ir enfrente de él. Le dice, suponíamos, es tu lugar seguirme y yo escojo la manera en que voy a seguir. O sea, le dice: Pedro, no trates de guiarme en la manera que a ti te gustaría que yo vaya, sino sígueme en la manera que yo escoja, simplemente. Como tal, Pedro es un ejemplo perfecto de cómo un corazón sincero, junto con el pensamiento del hombre, repito, él es un ejemplo perfecto de cómo un corazón sincero, junto con el pensamiento del hombre, pensamiento humanista, a menudo esto puede conducir al desastre. Con su mente puesta en las cosas de los hombres, Pedro solamente veía al Mesías como una encarnación del poder y de la fuerza, en vez de verlo como lo que él era, que era un siervo sufriente. Y esto Pedro no lo podía soportar, así que reprendió a Jesús. Versículo 24. Entonces Jesús dice a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Si alguno quiere venir en pos de mí, pues esta es una palabra hablada a los discípulos de Jesús para aquellos que genuinamente querían ir en pos de él. O sea, no solo se dirige a sus discípulos, sino a todos los que le están escuchando. Si alguno quiere venir en pos de mí, pues niéguese a sí mismo y tome su cruz. Hay que tener en cuenta que esto de la cruz era lo suficientemente malo para los discípulos, pues estos entonces se daban cuenta de que Jesús sufriría, sería rechazado y moriría en una cruz. Ahora, pasando a esta línea, Jesús les dice no solo que él va a morir en una cruz, sino que también ellos deben hacer lo mismo. Pues tomar una cruz no se refiere a alguna irritación o molestia en la vida, sino que más bien esto implica el camino verdadero de la cruz. Para dejar las cosas más claras aquí, la cruz es la imagen más apropiada de un hombre ya condenado. O sea, requerido a tomar su cruz en el camino hacia el lugar donde lo van a ejecutar en la misma cruz. Y así fue como les requirió Jesús a ellos, porque también fue requerido para él. Jesús hace que las palabras niéguese a sí mismo pues se comparen a las palabras tome su cruz, pues las dos frases prácticamente expresan la misma idea. La cruz no se trata de autopromoción o autoafirmación. Pues esto lo decimos porque una persona cargando la cruz debe saber principalmente que por sí misma no se va a poder salvar. Negarse a sí mismo en este caso significa vivir como una persona que tiene su vida centrada en los demás. Y está claro que Jesús fue la única persona que hizo esto a la perfección. Pero recordemos que nosotros somos llamados a seguir sus pasos. Cuando Jesús dice y sígame, niegues a sí mismo y sígame, entonces nos está llamando a seguir sus pasos. Para seguir a Jesús de la manera más simple, lo que debemos tener en cuenta es que
Él cargó una cruz y caminó por el camino de la muerte. Pues así también debemos hacer los que le seguimos, cargar una cruz y caminar por el camino de la muerte. Partiendo de que la naturaleza humana quiere complacerse a sí misma, vale decirlo aquí, y no negarse a sí misma, el morir a sí mismo siempre será terrible. Repito, la naturaleza humana lo que quiere es complacerse a sí misma y no negarse a sí misma. Por eso el morir a sí mismo para la naturaleza humana es terrible. Y si lo que estamos esperando es que esto sea una experiencia leve y placentera, pues vamos a ser desilusionados y esto muchas veces en nuestra vida cristiana. En el asunto de la cruz, el morir a sí mismo a diario es un mandato radical, inevitablemente. Ese es un mandato radical de la vida cristiana, morir a sí mismo a diario. Podemos también reseñar que el tomar la cruz en los tiempos de Jesús significaba una cosa: ya se iba a una muerte segura y la única esperanza estaba en el poder de la resurrección. Así que la paradoja de la cruz es esta: encontraremos la vida perdiéndola. O sea que tenemos que perder nuestra vida para de verdad encontrarla. Versículos 25 al 27. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Dice: todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Nosotros debemos de seguir a Jesús de esta manera. ¿Por qué? Porque esta es la única manera en la que encontraremos su vida. Aunque suene extraño decir nunca vivirás hasta que camines a la muerte con Jesús, pero definitivamente esta es la idea. Pues simplemente no se puede obtener la vida de la resurrección sin morir antes primero. Es muy sencilla esta ecuación. Recordemos que una semilla, para dejar más clara esta explicación, una semilla no se pierde cuando uno la siembra. O sea, cuando la entierra bajo tierra, la coloca bajo tierra, pues ya parece que está muerta, pero no. Ahí es cuando esta semilla es liberada, porque después de que muere, la semilla brota y así encuentra lo que siempre buscó ser, que es una planta. También encontramos aquí la frase: ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Bueno, evadir el camino de la muerte con Jesús significa que tal vez podamos ganar todo el mundo, pero terminaremos perdiéndolo todo aquí con nuestra muerte. Y digo con nuestra muerte física. Ya que hayamos ganado todo el mundo, viene nuestra muerte física, deja de latir nuestro corazón y aquí lo perdemos todo. Y también vamos a perder al tiempo. Si ganamos todo el mundo aquí en la tierra, vamos a perder la vida venidera después del juicio delante del juez eterno. Recordemos que Jesús mismo tuvo la oportunidad de ganar todo el mundo al adorar a Satanás, pero escogió encontrar la vida y la victoria absoluta sobre el pecado y el maligno por medio de la obediencia a su Padre Celestial. Repito, teniendo Jesús la oportunidad de ganar a todo el mundo simplemente al adorar a Satanás, Él escoge encontrar más bien la vida y la victoria absoluta sobre el pecado y sobre el mismo maligno por medio de la obediencia a su Padre Celestial, que es un muy buen ejemplo para nuestras vidas. Asombrosamente, las personas que viven así, con la cruz a cuestas en una vida gobernada por la obediencia a Jesús, son las que asombrosamente son real y genuinamente felices. Pues darle nuestras vidas a Jesús por completo y vivir como personas que ponen, como decíamos, a otras personas en el centro de sus vidas y de sus intereses espirituales, eso no va a quitar de nuestras vidas, sino que va a añadir comunión con Dios. Pagará a cada uno conforme a sus obras. Bueno, este pago o ganancia máxima nos va a ser dada este día. Ya sabemos del que no escaparemos nadie, o sea, hablo de nuestra muerte física. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino.
Para terminar, podemos decir que el caminar con Jesús no significa una vida de muerte y de cruces. Sí, en cierta forma lo significa, pero no es completamente esto, no siempre va a ser solo una vida de muerte y de cruces. También significa una vida de poder y de la gloria del reino de Dios en nuestras vidas, pues Jesús ha prometido que algunos de sus discípulos veremos vislumbres de este poder y gloria en nuestra vida, y esto será para su gloria y para nuestro regocijo, y podemos decir a esta palabra, amén. Oremos. Padre, queremos en este día adorarte y pedirte perdón, amado Dios, por todas nuestras faltas y por toda nuestra carencia de fe. Amado Dios, excelentes adoraciones sean elevadas a tu nombre, precioso Señor, y rogarte, amado, que coloques todo lo que hemos aprendido en este día en nuestros corazones. Señor, que nos enseñes a ser más fieles a ti, amado Dios, que nunca pensemos que la muerte tuya en la cruz fue en vano, sino que ahí, Señor, estuvo la paga por el pecado de nuestras vidas, y que en tu resurrección está la glorificación de nuestras vidas, Señor, que por esa obra en la cruz nosotros somos salvos, amado, y conquistaremos el reino de los cielos un buen día. Gracias, Señor. Gracias por tu excelente verdad en este día. Gracias por amarnos tanto, Señor. Gracias por tenernos en cuenta aún con los pecadores que somos, para poder expandir tu palabra y tu mensaje del reino. Llévanos a nunca ser esos fariseos y saduceos que piden señales del cielo, Señor. Llévanos a que no seamos esos hipócritas que queremos que tú nos sirvas a nosotros cuando somos nosotros los que debemos servirte a ti. Que la levadura de los fariseos y de los saduceos, que es el pecado, la duda, la envidia, la incredulidad y la falsedad, Señor, no hagan efecto en nuestras vidas. Eso es lo que te pedimos. Queremos estar libres de la ignorancia, de la incredulidad y del olvido que afectó a los discípulos cuando ellos andaban junto a ti. Nosotros sabemos que tú no eres ni Juan el Bautista, ni Elías, ni Jeremías, ni alguno de los profetas, sino que tú eres el Hijo de Dios, el verdadero Mesías, el Cristo. Señor, que tú coloques tus palabras en nuestra boca, así como las colocaste en la boca de Pedro, para confesarte a ti como nuestro Salvador, y que no permitas que las palabras de Satanás, Señor, llenen nuestra boca, como igualmente ocurrió con Pedro. Nosotros contigo estamos confiados, amado Padre, porque sabemos que las puertas del infierno no van a prevalecer sobre nuestras vidas. Ninguna maquinación y poder del mundo invisible va a prevalecer sobre nuestras vidas, porque tú estarás con nosotros en todo momento, Señor. Que nunca tomemos la actitud de Pedro de reconvenirte, Señor, sino que simplemente te sigamos en el camino que tú has escogido, porque tu palabra es muy clara. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Eso es lo que debemos hacer, Señor. Negarnos a nosotros y tomar tu cruz. Debemos saber que para ganar nuestra vida tenemos que perderla, porque si nosotros queremos ganar nuestra vida aquí en la tierra, verdaderamente no hallaremos tu vida, Señor, junto con tu Padre en el reino de los cielos, sino que al querer salvar nuestra vida aquí, lo que vamos a hacer es perderla. Y cuando perdemos nuestra vida por causa de ti, definitivamente, Señor, hallaremos nuestra vida. ¿Qué aprovechará para nosotros, Señor, si ganamos todo el mundo y perdemos nuestra alma? Que quede claro absolutamente eso en nuestra mente, Señor, porque tú pagarás a cada uno el día de nuestra muerte conforme a nuestras obras. Y nosotros queremos ser de los que tú dijiste que no gustaremos la muerte, sino hasta que hayamos visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Todo esto, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús, y déjame pedirte especialmente, amado Dios, en el poder de tu Santo Espíritu, por todas las personas que escucharon esta predicación, para que la palabra, Señor, permee sus corazones, atraviese sus almas y les convierta a ti con toda fe, Señor, y con toda gracia. Amén y amén.